En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pequeña prédica de cada día, antes de seguir con el catecismo del Papa San Pío X, una brevísima, o dos brevísimos conceptos de la Santa de hoy, Santa Catalina de Alejandría. No confundir con Santa Catalina de Siena, que era italiana. Esta es Santa Catalina de Alejandría, en Egipto, en el África, donde está el país de Egipto, patrona de todos los filósofos católicos. Patrona de todos los filósofos católicos. ¿Por qué? Porque siendo mujer era eruditísima, sabía muchísimo. De joven estudió muy bien y mucho, por ello la Santa Iglesia Católica la ha declarado la patrona de los filósofos católicos. ¿Qué pasó con su martirio? Noble, de origen noble, la cogen por ser católica y antes de matarla la someten a distintas pruebas, el martirio. Antes del martirio, el encargado de Roma de hacer mala justicia, digamos así, porque la matan y es inocente, por supuesto es una santa, pero reúne los más sabios de Alejandría a ver si podían confundir a esta muchachita, a esta joven, y al revés, ella era tan sabia, tenía la luz del Espíritu Santo, que ella confunde a todos los filósofos llamados para debatir en contra de ella, y más de uno de esos filósofos se convierte al catolicismo, o sea que al encargado romano sus cuentas le salen exactamente al revés. La matan y un segundo detalle de su vida es que su cuerpo es llevado por los ángeles al monte Sinaí. Al monte Sinaí, ahí están sus restos y actualmente, si no me equivoco, hay un monasterio allí y de todas las épocas se le ha tenido una gran devoción, esta grandísima santa, Santa Catalina de Alejandría. Aquellos que quieran estudiar de verdad nuestra santa religión pueden encomendarse sin duda a ella. Ahora sí seguimos con el catecismo de San Pío X. Pregunta 181 estábamos. ¿Hay alguna distinción? Tiene que ver con eso de enseñar y aprender. ¿Hay alguna distinción entre los miembros que componen la Iglesia? Entre los miembros que componen la Iglesia hay una distinción notabilísima, porque hay en ella quien manda y quien obedece. El orden sacerdotal manda y los fieles tienen que obedecer. En ella hay también quien enseña y quien es enseñado. Contra el democratismo, somos todos iguales. No, no somos todos iguales. En ningún ámbito, ni en la familia, ni en las naciones, ni en la Iglesia, no somos iguales. La doctrina del igualitarismo es una mentira y una falsedad, y hasta se puede decir totalmente contraria a la doctrina católica y a la realidad de las cosas. En la Iglesia y en todo el mundo, en la sociedad civil, en la familia, hay una jerarquía. Y no aceptar esa jerarquía es ir contra la realidad y hacerse consciente o inconscientemente un revolucionario. La Iglesia es una monarquía en particular, y allí todo el orden jerárquico, hay quien manda y quien obedece. Todo el orden sacerdotal, con la pirámide jerárquica de la Iglesia, es quien manda. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que enseña? La parte de la Iglesia que enseña se llama docente o enseñante. El verbo latín doceo, que significa enseñar, ya viene docente. ¿Cómo se llama la parte que aprende o que es enseñada? La parte de la Iglesia que aprende se llama discente, SC, importante, te diré por qué, discente o enseñada. ¿De dónde viene esa palabra discente? Los fieles, los feligreses, son la parte discente. ¿De dónde viene esa palabra? Del verbo disco, en latín. Disco, discis, etc., que significa aprender, significa ser enseñado, aprender. Entonces, Iglesia docente, del verbo doceo, que significa enseñar, el que enseña, el orden sacerdotal. Iglesia discente, el que aprende, del verbo disco, discis, etc., que significa aprender o ser enseñado. Son pues dos iglesias distintas, la iglesia docente y la iglesia discente. La iglesia docente y la iglesia discente, la jerarquía de los feligreses, son dos partes distintas de una misma y única iglesia. Como en el cuerpo humano, la cabeza, el que manda, es distinto a los otros miembros y con todo forma con ellos un solo cuerpo. Siguiente pregunta.
¿Quiénes componen la iglesia docente? Componen la iglesia docente todos los obispos con el romano pontífice a la cabeza, ya se hallen dispersos en sus diócesis o territorios, ya congregados en concilio, pero en el concilio, los verdaderos concilios de la Santa Iglesia Católica, no el Concilio Vaticano II, que de católico no tiene nada. Por ejemplo, el concilio de Éfeso, un grandísimo concilio de la Iglesia Católica. Los concilios son tales siempre y cuando la cabeza sea reconocida como el Papa, porque si no, es el concilio con el Papa, y la máxima autoridad siempre es el Papa. Si no, se cae en un error condenado también por la Iglesia, que es el conciliarismo, sostener que el concilio es superior. No, el concilio no es superior, todo depende de la jerarquía de los verdaderos papas, nuestros papas o falsos papas modernos, sino de la jerarquía con el Papa. ¿Y quiénes comprenden la iglesia discente o enseñada? Componen la iglesia discente o enseñada todos los fieles. Hoy vamos a hacer una prédica más breve, vamos a dejar allí y Dios mediante seguiremos mañana. Ave María, purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.